Hola, buenas tardes. Yo soy Karina González Santos, soy del grupo de Gráficas Computacionales 2 y voy a hacer una pequeña explicación de cómo funciona mi plantilla. Las primeras cosas que puedo notar es el hecho de que mi terreno tiene 3 texturas, está utilizando 3, está haciendo un blend entre estos 3 mapas que tienen sus normales y sus especulares. Lo primero que hace es que los carga y en carga de parámetros. Ahí nos vamos a ver cómo funciona todo. Lo que hacemos es que creamos el buffer, le decimos qué va a tener y después mandamos lo que estamos recibiendo a carga de parámetros a los atributos. De ahí creamos ahora sí los buffers, donde se va a contener todo, donde se va a pasar el sampler, etc. Y después de eso creamos un buffer de luz. Yo estoy utilizando una clase de luz que trabajé con unos compañeros, que me gustó mucho porque hace que la luz se esté moviendo y simula un sol que está recorriendo todo el proyecto. Ahora, regresando a terreno, hacemos la descarga del contenido, borramos todo eso. Ahí está nuestro método. Y después de eso le pasamos tanto al Pixel Shader como al Vertex Shader los datos. Pasamos al Pixel Shader para poder trabajar y recibirlos y de ahí configurar el shader. Y aquí al final igual pasamos los recursos de la nueva clase que yo hice en mi buffer de luz. Ahora, si nos vamos a mi shader, si vamos a mi shader del terreno, una disculpa, no traigo lentes. Aquí está, es esto. Podemos ver que estoy recibiendo todos mis mapas. Es lo primero. Y a cada mapa tiene su registro. De ahí estoy recibiendo en el input del Pixel Shader todo lo que yo necesito para poder calcularlo, incluyendo la textura para blendear. Y después de eso, aquí son los cálculos del Vertex Shader, los que ya hemos visto siempre. El cálculo de la tangente de la normal, el ajuste de la tangente y el cálculo de la binormal, y unos extras que son para poder trabajar la clase de luz que hice. De ahí recibo los parámetros que estaban los parámetros que fueron, codeados dentro de la creación de la instancia de mi terreno. Ahí se mandan a llamar tanto la textura para blendear como el height map. Y después de eso me voy otra vez a mi shader para poder mostrar cómo funciona el código. Para poder hacer el blend es algo muy sencillo, nada más se hace un lerp. Hacemos una interpolación de las texturas de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y luego de la 3 a la 1 para poder trabajarlo bien. Y yo utilicé el mismo blendeo, o sea, yo le hice, en vez de blendeo RGB, le hice 1 a 2 y así. Porque también se puede hacer el blendeo con los mapeos de RGB, como habíamos visto en OpenGL. Pero yo lo quise manejar así porque quería probar algo diferente. De ahí hacemos exactamente lo mismo para la normal y para la especular. Y así tenemos un blendeo de las 3 texturas y tenemos un lerp diferente. Entonces hacemos 3 finales y así mandamos a llamar todo. De ahí tengo mi luz ambiental con la aportación, tenemos el cálculo normal y el cálculo especular para pues los tipos de elementos que tiene que contener un shader. Y hacemos el final. Y así es como siempre se maneja. Lo mismo que estábamos haciendo en OpenGL, pero ahora lo estamos manejando con DirectX. Ahora, de ahí puedo irme a mi Skydome para mostrar un poquito de cómo funciona. En mi constructor del Skydome estoy mandando a llamar las tres
las tres texturas que yo tengo para que estén rotando. En este caso yo utilicé el mismo mapa, pero con ajustes de color. O sea, yo edité mi sky map, mi PNG sky map, para que fuera en la tarde más rojito y en la noche para que tuviera estrellas. Y así es como manejé las tres texturas. Luego, la lógica de todo el proyecto es exactamente la misma. Tú tienes tus atributos de tu clase. Tú te vas, aquí en este caso yo hice en vez de lo que sucedió antes con el terreno, como es un sky map, no requiere de normales y no requiere de especulares. Lo que yo hice aquí fue que creé mis tres recursos de día, tarde y noche. Después de eso, obviamente, como yo manejo como yo manejo la luz por separado, como yo tengo mi buffer de luz aparte, le incluyo tanto la librería, tanto el header más bien, como le creo su atributo. Después de eso, en la carga del contenido, que el constructor contiene las tres texturas, en la carga está ajustado para tanto pasarle el dato que está recibiendo, aquí está asignándolo a los atributos, como crear el buffer de luz. Aquí una vez más está creando el buffer de luz. Y luego, en el render, está mandando todo. Es exactamente lo mismo que se está haciendo en todos los headers, en cada una de las partes del proyecto se utiliza esa metodología. Creas los buffers, mandas los datos y luego creas los buffers, creas las variables, los atributos que necesitas después. Haces el direccionamiento de los parámetros, de ahí mandas los datos y luego nada más los mandas al datos para que se contengan en la clase, y al final nada más los mandas al pixel shader para que dentro del shader haga los cálculos que requiera dependiendo del tipo de objeto que sea. Aquí una vez más estoy utilizando Light 4, que es pues un atributo parte de mi clase de luz, y mi objeto de Light CB, que es mi objeto de luz. De ahí nos podemos ir a la carga de los modelos. La carga de los modelos, igualito que el terreno. Tengo mi mapa de color, mi mapa normal, mi mapa especular. Estoy utilizando también una vez más mi buffer de luz, el que yo manejé. Y aquí algo que me enseñó un compañero que se me hizo muy, muy, muy útil fue manejar esta cosita. Que quiere decir que yo en vez de asignarle, yo en vez de estar trabajando, o sea, en vez de mandarle cada uno de los aspectos de mi objeto, sino de que yo lo mando a la carpeta. Y la carpeta contiene los elementos acomodados por nombre, todo como JPGs para que no haya ningún problema, y se autocompleta. Entonces yo no tengo que ponerle en el constructor de mis modelos, no tengo que ponerle todo el nombrecito, sino nada más le mando esta carpeta, y de la carpeta saca el nombre del modelo y así. Entonces nos vamos a lo siguiente, que es la carga de parámetros, que es el siguiente aspecto que se ajustó de la plantilla. Y yo en este caso, yo estuve trabajando en la plantilla que se dio en el otro grupo y yo le ajusté casi todo. De aquí estamos. Lo que hacemos aquí es que vamos a mandar las texturas a los atributos que se crearon para manejar las texturas, los atributos de los recursos. Y como mencioné, nada más le pone normal, especular, al nombre que ya tenía, y color. Y así es como yo me voy de textura a textura, solamente tomando la carpeta. Igual el objeto ya fue tomado al principio. De aquí creamos nuestro buffer de luz para poder mandar los datos. Lo creamos en esta parte. Y funciona de tal forma que recibe el tamaño de crea el buffer, crea el objeto del tipo de dato, que en este caso el dato es la clase de luz. Entonces le designa la memoria de acuerdo al size of, le designa el uso y hacemos lo de siempre.
¿Qué es lo que se hace a lo largo de todo el proyecto? Creo que este es un proyecto bastante simple una vez que ya puedes manejar. Una vez que tú entiendes PO y manejas OpenGL, DirectX se te hace una chulada porque es mucho más sencilla. Tiene cosas mucho más sencillas de manejar. Entonces de aquí mandamos los datos una vez más, aquí arribita. Mandamos las tres texturas al pixel shader del modelo para poder hacer los cálculos con ellos. Y también mando mi Light 4 y mi buffer de luz. Es lo que hago en todo el proyecto, pero pues hay que mostrarlo. Ahora, si me voy a mi shader, estoy recibiendo las tres texturas. De hecho, algo que se me olvidó mencionar es que estoy también haciendo mi buffer aquí. Estoy registrándolo con sus atributos, con los datos para poder calcular cómo va moviéndose la luz. Y ahorita que muestre el recorrido, ahorita en el recorrido voy a mostrar todo eso. Una vez más, el Vertex Shader va a hacer todo este pedo. Y de aquí en el Target, en el Pixel Shader, aquí es donde se hacen los cálculos una vez más de... Pues los típicos cálculos del shader, que es tú recibes tu textura y la configuras de acuerdo a la luz que recibes, dónde va la dirección, etc. Y así es como se va calculando. Y de acuerdo a cómo se va moviendo, esto se multiplica por mi luz que está recorriendo mi mundo. Y así es como se van iluminando y se van oscureciendo. Ahora, no he mostrado mi billboard. Para billboard, misma cosa, pero en este caso nada más tiene su textura normal, su textura de color y su mapa de normal. Tiene también el buffer de luz. De ahí nos vamos bajando, le mandamos los accesos de las texturas. Lo mismo que ya expliqué. Creamos... esta es una nota que me había hecho porque lo primero que configuré, lo primero que arreglé fue el billboard. Fue lo primero que quise manejar. Aquí creo mi buffer, lo designo. Y en el dibujar, como tenía yo ya lo mantuve aquí, no quise moverle y yo hice sobreescribí el drag con otros parámetros. Y aquí está. Manda las texturas. Igual, o sea, en todas las demás igual se manda el color sampler. Mando mi Light 4 y mando mi buffer de luz. Light 4 pues es el parámetro. Misma cosa. Y ahora aquí los recibo. Los calculo. Sencillo. Ahora, para el agua. El agua fue un trocazo. Tengo aquí la luz, una vez más. Aquí tengo mi constructor. El agua recibe mapa de color, mapa de normal, mapa especular. Tengo aquí mi light. Tengo la carga de parámetros con mi textura de la altura. Con mi mapa de alturas para el agua. Y sencillito. Es exactamente lo mismo. El agua se maneja como si fuera un terreno. Y para hacer los cálculos de cómo se va moviendo y todo eso. Misma cosa. Es un poco difícil de ir explicando todo esto porque... Bueno, no es tan complicado, solamente tengo la sensación de que es muy simple. Se va calculando todo en el Vertex Shader también, o sea, tenemos todos los cálculos. Es lo mismo que hemos estado viendo toda la carrera. Ahora, para mostrarle un poquito de cómo fue la llamada de todo, aquí yo empiezo. Tengo todos mis punteros. Tengo todo lo que voy a manejar. Aparte de eso, tengo posiciones de billboard, tengo posiciones de los modelos para poder cargar las colisiones. Aquí está mi terreno. Para el terreno lo que hago es que el terreno tiene hardcodeado mis mapas, mis 9 mapas porque son 3 de 3.
mis 3 mapas de colores, mis 3 mapas de normales y mis 3 mapas especulares. Porque quise hacer cosas en este proyecto que no hice anteriormente. Quise probar algo nuevo. Yo no batallo mucho para poder hardcodear cosas, yo no quería hacer eso. Pero dije, ok, lo voy a intentar. Y si tengo más tiempecito lo voy a arreglar. Igual, poder arreglar esa clase de cosas es bien sencillo. Nada más se ajustan los constructores y ya se mandan desde el principio y es la misma cosa. Entonces yo mando mi mapa de blend y yo mando mi height map. Que mi height map fue ajustado en los bordes para que no se viera cortado. Hay muchas cositas que aprendí con este proyecto. Me ponen muy felices porque son cosas bien chiquitas. Como el viñeteo de mi height map para que se vea más bonito. Aquí tengo todas mis texturas, que tengo texturas de más. Tengo el blending map que usé primero en OpenGL. Este es mi blending map del semestre pasado de Gráficas 1. Y tengo este, que es el nuevo que yo quise probar. Aquí tengo de que todos mis modelos. Tengo mis billboards con sus normales. Que fue la primera prueba. Lo primero que hice fue probar con diferentes cosas. Tengo todas mis carpetas de modelos. En este caso estoy utilizando esta. Tengo todas mis carpetas de modelos acomodadas con todo lo que estoy utilizando. Estas son las que yo utilizo para el agua. Nada más quería mostrar un poquito de mis carpetas para que pudiera verlas después. El agua, pues es otro tipo de terreno. Es la misma cosa. Nada más que como tengo yo mi header para el agua, estoy utilizando esa. Pero funciona igual que un terreno. Ahora mi Skydome recibe las 3 texturas. Este sí lo ajusté. Y en los assets, aquí las tengo. Hice una interpolación polar. No recuerdo bien cómo se llama. Entonces yo busqué Skymaps. Busqué Skymaps, Skydomes. Busqué diferentes imágenes HDR. Y yo creé estas ilustraciones en Clip Studio Paint. Y de ahí solamente ajusté colores para hacer el segundo. Y la noche, porque no quería que se viera tan diferente. Porque en el proyecto pasado yo utilicé 3 texturas completamente diferentes y a mí no me gustó el resultado. Entonces, aquí yo lo que hago es crear mis billboards. Primero quise hacer un arreglo de posiciones random que estén dentro de mi terreno para no tener para llenar todo, porque el semestre pasado en Gráficas 1 no llené absolutamente todo, pero esta vez dije, el semestre pasado hardcodeé posiciones, esta vez no lo hice, sino utilicé posiciones random para poder poner plantitas, florecitas, arbolitos. Y aquí tengo todos los billboards que utilicé. Tengo 4 tipos de flores. Tengo 6 tipos de arbolillos. Y aparte de eso tengo unas pruebas. Ahora, estos son mis billboards. Estos son mis modelos. No utilicé todos los que tengo aquí porque me gustó el resultado. Me gusta cómo se ve ahorita. Igual, el resto de arte ahí está. Está todo preparado, está todo listo. Utilicé un asador, utilicé varios árboles, utilicé una ballena que la tengo ahí, tengo un balón, tengo un aro de básquetbol, bates, caballos, tengo una fogata, tengo un auto, tengo una casa, un columpio, una cortadora de césped, tengo muchas cosas, tengo heno, tengo un venado, tengo una víbora, tengo de todo un poquito. Ahora, lo siguiente para denotar es cuando aquí estoy creando mi luz y el ciclo de día y noche se realiza aquí mismo. En el sentido de que la luz se va moviendo y está siendo interpolada con la dirección de la luz. El leer que hemos visto toda la carrera. Ahora los billboards, aquí los tengo. Estos billboards funcionan de tal forma, estos primero los quise probar a mano. Estos son las primeras pruebas que hice y los dejé puestos porque no sobraban. Y aquí está un ciclo que yo hice para poder utilizar las posiciones random que ya había calculado dentro de mi terreno y colocarlos. Igual solamente estaba utilizando X y... O sea, nada más estaba utilizando X y Y en el terreno. Y estoy utilizando XY para poder... O sea, XY en posiciones, me explico. En mi arreglo de posiciones es un arreglo... Es un arreglo bidimensional, es decir, nada más tiene
tiene dos datitos, que es el X y Y, pero aquí dentro de mi mapa serían X y Z porque Y viene siendo la altura. Y utilizando XZ sacamos la altura de la superficie del terreno, que es un método para terreno. Ahora los modelos están codeados, están acomodados. Yo hice una consola para poder tomar las posiciones. Ahorita puedo mostrar el código de la consola. Y aparte de eso, hice un arreglo para poder colocar las posiciones del modelo para proceder y usar eso en la verificación de las colisiones. Y así me fui con todos. Mi modelo para el RAW tiene la traslación, tiene la rotación, el valor de la rotación, la escala, la posición en el mundo, la proyección, etc. Entonces, en este caso, si yo quisiera, por ejemplo, ponerle un carrito y yo quisiera que el monito pareciera que está manejando un carrito, lo que yo haría es que en la rotación estaría utilizando el valor de la cámara hacia dónde está volteando la cámara, y a través de la cámara estaría moviéndola, entonces se movería junto a ella, y así utilizaríamos un cálculo que ya está en el proyecto, que ya está siendo utilizado para otra cosa. Es muy sencillo. Las clases fueron muy, muy informativas. Igual hay 1000 cosas que se pueden hacer aparte que son divertidas. Este proyecto está muy divertido. Este proyecto me gustó mucho. Ahora, para las colisiones, yo hice esto, que está calculando la distancia del objeto menos la distancia es entre el objeto en sus ejes menos la cámara. Y si eso llega a ser, o sea, si el punto del centro afuera del objeto llega a ser más grande que la otra distancia, hay colisión y la cámara regresa a su posición anterior. Y eso es lo que se hace en la siguiente parte, que es un bool de colisión. O sea, si colisión existe, para atrás. Y así es como debería funcionar. Igual este es un billboard que yo ya tenía. Esto es una función de billboard que ya la tenía. Yo no la utilicé, pero tampoco la borré porque ya estaba ahí, ya era parte de la plantilla. Ahora, algo que podría mencionar aparte es que, como siempre para los billboards tienes que poner el alpha blending y lo tienes que quitar después de ponerlos. Para los modelos tienes que hacer el swap chain, porque si no hay problemas. Eso lo aprendí a la mala. Aquí tengo mi Skydome, tengo el update de la cámara para poder estarse moviendo. En el terreno, para poder hacer el Skydome primero tienes que quitar el depth. Dibujas el Skydome, haces el render del Skydome y después lo tienes que prender para que siempre parezca que está más al fondo. Igual como el agua se maneja igual que el terreno, tenemos que hacer exactamente la misma cosa en el agua que en el terreno. Y eso es el proyecto. Ahora voy a mandar a llamar el render y como tarda su minutito voy a cortar el video para poder mostrarlo en un siguiente video. Muchas gracias.